Hola, nos da muchísimo gusto que nos estés visitando hoy. Yo soy la doctora Alexandra Zamora, soy profesora en algunas universidades como Kairos, como PBA, Prometa, donde enseño diferentes temas siempre relacionados con la misionología, teología, comunicación transcultural del Evangelio, liderazgo organizacional, en fin, diferentes cursos. Y además, pues soy una persona que tengo varios años sirviendo a Dios en diferentes áreas. He estado de directora de agencias misioneras, he estado en el directorio, en el board, como vicepresidenta de agencias misioneras, plantando iglesias en España, en Costa Rica, y bueno, también a nivel internacional. Así que hoy vamos a estar avanzando en el estudio del libro de Apocalipsis. En el capítulo 3. Esta es la última parte de este capítulo y estaremos estudiando la carta a la iglesia de la Odisea. Y es muy interesante. Vamos a aprender muchísimo. Bueno, sin más, vamos a continuar. Solo te recuerdo, suscribirte al canal si te parece que el contenido es bueno y enviarlo a otras personas para que colabores y otros más conozcan este tema tan importante que puede ayudar a muchísimas personas, muchísimas familias. Cuando tú le das like a este programa, el algoritmo lo envía a mucha gente y esa es tu forma o una forma en que tú puedes colaborar. Bueno, sin más, vamos a continuar. Apocalipsis 3 de el verso 14 al 22. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos ante la carta enviada a esta iglesia, la Odisea. Esta es la última carta de todas las 7 cartas con que inicia el libro de Apocalipsis. Y este es el capítulo 3, ya al final del capítulo 3. Estas cartas, como todos sabemos, son enviadas a diferentes iglesias que existían en el primer siglo, localizadas una cerca de la otra, ya que eran varias ciudades que eran recorridas por un mismo camino, por una misma carretera. Entonces, de alguna manera, estaban vinculadas a través de esta carretera. La mayoría de estas iglesias fueron fundadas aproximadamente 30 años antes de que esta carta les llegara. El que envía la carta de Jesús y el que está escribiendo
el contenido de las cartas es Juan, el más joven de todos los apóstoles y además el único sobreviviente en este momento. Él se encuentra en una cárcel, en una isla llamada Patmos. El Imperio Romano lo envió a esta cárcel por causa del Evangelio, porque estaba predicando el Evangelio. Entonces, Juan está en la cárcel como un resultado de la persecución del Imperio Romano. Este documento lo está escribiendo Juan en la cárcel. Y esto puede estar sucediendo aproximadamente en el año 95 después de Cristo, o sea, llegando al final del siglo y al inicio del próximo, lo que también trae consigo un cambio de paradigma en la historia, porque cada 100 años hay grandes cambios en la historia de la humanidad. Y en la historia de la iglesia se va a dar un gran cambio. Aquí están iniciando los primeros pasos de la persecución del imperio contra el cristianismo, no de los judíos, del imperio, porque de los judíos ya desde el inicio, cuando crucificaron a Jesucristo, pero del imperio aquí está iniciando, si se puede decir, pero ya para el siglo II vamos a encontrar una persecución acérrima contra el cristianismo con una modalidad muy cruel. La he narrado en otros estudios anteriores. No voy a parar en eso, pero sí en el siglo II la persecución se incrementa. Y eso pues ya no está narrado en la escritura, pero lo encontramos en los anales de la historia, tanto bíblica como extrabíblica, que también es mencionada esa persecución en libros, en tradiciones seculares. Esta carta es una carta pequeña, pero con un contenido profundísimo y muy, muy fuerte, como ya pudimos escuchar. Eh, Ahora, esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es la última de las iglesias mencionadas en estos tres capítulos. Y anteriormente estuvimos hablando de la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan? En la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que Jesús dijo que era una iglesia que lo agradaba, que alegraba su corazón, a la que no le tenía ningún reclamo, ningún juicio. Nada, nada de exhortación completamente. Sin embargo, ahora nos vamos a encontrar con la Odisea, que es completamente lo opuesto. Entonces, vamos a ver qué interesante que estas dos últimas iglesias tengan un contraste tan fuerte. La de Filadelfia es de todas las siete iglesias la única que no lleva exhortación, que no lleva reclamos, que no lleva juicios y que agradaba el corazón de Dios. Y vamos a encontrar que la de la Odisea es una iglesia donde Jesús dice que Él ni siquiera está dentro. O sea, es una iglesia de no creyentes, literal. Eso es lo que dice el texto. Entonces, es muy interesante el contraste entre estas dos. Y ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando habló de Éfeso, ¿verdad? La iglesia en Éfeso era una iglesia que tenía buena doctrina, pero ¿qué había sucedido? Había abandonado su primer amor. Y Jesús le dice que abandonó su primer amor, o sea, su pasión. Esmirna fue una iglesia que a pesar de que venía contra ella una persecución fuertísima, había resistido la persecución y la idolatría en la ciudad. Pérgamo, una iglesia que comprometió la verdad ante la persecución, dobló las rodillas ante la persecución, cedió, por ejemplo. Tiatira, una iglesia que se casó con la cultura, o sea, dejó que la cultura entrara dentro de la iglesia. Sí, como estamos viendo hoy en muchas iglesias, que la cultura está dentro de la iglesia y la palabra ya está quedando relegada a un tercer o cuarto lugar. Ya solamente se hablan de algunas partes de la palabra, lo que tiene que ver con ideologías, por ejemplo, pero ya no la verdad, ya no el pecado, ya no la santidad, o sea, una iglesia totalmente combinada con la cultura, como la iglesia del tercer siglo, cuando
como ustedes ya saben, en la historia de la iglesia, cuando el emperador se hace cristiano y el imperio entra dentro de la iglesia, ¿no? Que se adultera todo el evangelio por muchos años hasta que llegó la reforma protestante. Bueno, cada una de estas 7 iglesias recibe exhortaciones, con excepción de Filadelfia. Ahora vamos a nosotros juntos a estudiar lo que sucede con la iglesia de la Odisea. Y el contexto siempre va a ser muy importante. Y yo siempre voy a detenerme en el contexto político, social, espiritual, porque va a arrojar muchísima luz, sobre todo en estas cartas. Va a arrojar mucha luz para que podamos entender el lenguaje de la carta, porque Jesús se ocupa de usar elementos de esa cultura, de esa ciudad, más allá de la iglesia, de la ciudad, para que cuando esta carta llegue a las manos de esa iglesia, que estas cartas son enviadas a través de los pastores de esas iglesias, cuando la carta sea leída en la congregación, sea accesible para todos, para que todos entiendan. ¿Por qué? Porque los elementos usados para explicar las verdades, para exhortar o para reconocimiento, son elementos muy comunes por la comunidad de la ciudad. Por ejemplo, si usted dice el Empire State, usted sabe que eso es Nueva York. ¿Por qué? Porque es donde está ese edificio altísimo en Nueva York, ¿verdad? O la bolsa de valores en Wall Street. Usted sabe que es Nueva York. Sí, son elementos propios de esa ciudad. Ok, eso es lo que Jesús hace. Usar elementos propios de la ciudad, conocidos por todos. Y eso hemos visto durante todo el estudio de estas 7 cartas. Bueno, hoy también lo veremos. Eso mismo, eso es lo que se llama comunicación transcultural. Usar elementos propios de esa cultura para comunicar el evangelio. Eh, entonces, el contexto cultural de la ciudad, político, económico, religioso, va a influenciar y nos va a revelar muchísimo. Además, algo bien interesante. La iglesia de cada ciudad, una iglesia que está en una ciudad X, generalmente va a reflejar un poco lo que sucede en la ciudad. ¿Por qué? Porque las personas que van llegando a Cristo se van congregando en ese lugar y vienen con todo ese equipaje del contexto donde viven, ya sean las ideologías, ya sean las creencias, ya sean las tradiciones. Si todo ese bagaje cultural, la persona que llega a Cristo lo trae consigo. Y es con el pasar del tiempo y el conocimiento de la palabra de Dios que esa persona se va quitando un poco de ese equipaje que pesa mucho, porque resulta que no va de acuerdo con la Biblia. Hay parte de ese equipaje que sí se puede quedar, desde luego, que es parte de la cultura que tiene la persona y no contradice la Biblia. Pero hay aspectos culturales que hay que dejar atrás. Bueno, cuando usted va a una ciudad, si usted quiere hacer un diagnóstico, usted analiza y va a ver que algunas iglesias en cada ciudad reflejan el todo, el contexto general de la ciudad, donde están esas iglesias, porque los creyentes llegan con el equipaje y es a través del proceso de transformación del Espíritu Santo que se van despojando de aspectos culturales que contradicen la verdad bíblica. Y en estas iglesias no vamos a ver una excepción. Es muy parecido también. Por eso ustedes van a ver que Jesús, usa elementos culturales para enviar el mensaje, porque mucho de lo que pasa dentro de la iglesia es reflejo de lo que sucede en la ciudad. Y que no siempre es bueno, por cierto, ¿verdad? Cuando usted visita, por ejemplo, hay una iglesia muy grande en la Florida, muy, muy grande, es latina, enorme, 30 y resto de 1000 personas.
Pero la Florida es un estado en Estados Unidos donde hay mucha superficialidad. O sea, hay muchas personas que están muy interesadas en la marca del auto, en el estatus económico. O sea, hay gente que anda en unos carros espectaculares y sin embargo vive en lugares súper humildes. ¿Por qué? Porque las apariencias son muy importantes. En fin, eso es mucho de la Florida, un nivel superficial muy alto. Y cuando usted va, por ejemplo, a esta iglesia que tengo en mente, usted va a ver, comportamientos reflejo de la ciudad del sur de la Florida. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el sur de la Florida está lleno de celebridades. El mejor futbolista del mundo, las mejores cantantes del mundo viven acá, o sea, artistas famosísimos. Bueno, usted va a esa iglesia de 35,000 personas y se va a encontrar al pastor, que es un señor de Centroamérica, que viene de un trasfondo súper humilde, que como su iglesia creció a estos números, usted lo va a ver rodeado de guardaespaldas vestidos de negro, como las celebridades. Interesante, ¿verdad? Y usted va a ver que va a hacer viajes misioneros a Italia en un avión privado. O sea, y la gente no lo ve como algo que va totalmente contrario al modelaje de Jesús y los apóstoles. Imagínense. ¿Cuánto dinero puede costar un avioncito o un vuelo a Italia, ¿no? ¿Cuánta gente se podría alimentar con eso? Porque él no podría montarse en un avión. Hasta de coach podría ir, no necesariamente ni en primera clase. En fin, lo que quiero decir es que la iglesia en las ciudades muchas veces reflejan lo que sucede en la ciudad donde están ubicadas. Y no siempre es bueno, no siempre es bueno. La iglesia que vamos a estudiar hoy nos dice el texto que ya no tenía ni amor ni doctrina y parece que ni siquiera tenía creyentes adentro. Veamos a ver qué les parece a ustedes. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Bueno, recordemos, el ángel se está refiriendo al pastor de la iglesia. O sea, Jesús le dice a Juan, escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. ¿Okay? La Odisea, bueno, una ciudad que había sido fundada en el año 250 antes de Cristo aproximadamente, y este señor que la fundó en honor a su esposa le puso la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que no es mencionada en el Nuevo Testamento como Colosenses o Filipenses, o Efesios o Gálatas, ¿no? No, pero sí es mencionada en Colosenses 4 por Pablo. Pablo le manda una carta a Colosenses y en esa carta, en el capítulo 4, le dice que lean esa misma carta en la iglesia de la Odisea. Esa es la única mención de esta iglesia en el Nuevo Testamento. Y Colosenses y la Odisea estaban cerca, unas cuantas millas, una de la otra. Estaban cerca las ciudades. Y luego dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto. O sea, Jesús se presenta, Jesús pone la firma al inicio de la carta y dice quién es el que está escribiendo. Y ustedes recordarán, lo he enseñado en otros estudios, que en la cultura griega la firma va primero, no como en la cultura nuestra actual, que nosotros firmamos el documento al final. La firma va primero y así es como lo encontramos acá. Él se presenta y aquí se presenta diciendo que él es el amén, un título muy particular que en realidad no aparece muchas veces. Dice que él es el amén. ¿Mm? Veamos qué significa amén. Entonces, porque aquí están los orígenes de la palabra amén. Es un título muy único que posiblemente lo encontramos en el libro de Isaías, traído desde el libro de Isaías,
Pero es un pensamiento y es un griego, un amén, el amén aquí está en griego. Sin embargo, es un pensamiento hebreo que viene del libro de Isaías, que el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel, es hebreo. Eh, entonces hay una combinación interesante, ¿verdad? Está en griego, pero es un pensamiento hebreo. Pero esto ya lo habíamos conversado antes, ¿recuerdan? Habíamos conversado de que Juan, de que hay una mezcla entre el griego y pensamientos hebreos muy interesantes en todo el libro de Apocalipsis. Y nosotros habíamos estado estudiando esto. Ah, me perdí esto. Ya lo habíamos estado estudiando en el pasado. La palabra amén es una afirmación, es un estar de acuerdo, ya sea que se ponga al final de la frase o al principio. En cualquiera de los dos casos es una afirmación, es un estar de acuerdo, ya sea con lo que sigue o un estar de acuerdo con lo que ya se escribió o ya se dijo. Estamos afirmando que lo que se dijo o lo que se escribió es verdad. Y también lo encontramos en el Nuevo Testamento con esta frase, de cierto os digo. ¿Recuerdan? Bueno, también ahí eso significa la palabra amén. Cuando Jesús dice esto, que es una manera de decir esto es cierto, esto es verdad, esto es verídico. Yo lo afirmo. En este caso se está declarando, por ejemplo, cuando se dice de cierto os digo, la veracidad de que todo lo que está escrito en este libro y todas las promesas de Dios son verdad y que van a suceder. Eso es lo que está significando. Significa que todo es palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios no solo es inspirada por Dios, sino que es autoridad, es la suprema autoridad de la iglesia. La palabra de Dios, toda es verdad y todas las promesas se van a cumplir. Y aquí Él se presenta como el amén, como soy verdadero, soy real, es verdad. Eh, a mí me parece muy interesante que Jesús se presente de esa manera. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay varios aspectos, pero uno de ellos es porque si tú lees, que supongo que ya lo has leído, el libro de Colosenses, recordarás que el libro de Colosenses es un mensaje de Pablo a una iglesia que no creía que Jesús era Dios. Y Pablo está usando todos los argumentos posibles para sacar todas las ideas erróneas que tienen sobre la divinidad de Jesús. Y bueno, yo acabo de mencionar que Colosenses y la Odisea están muy cerca. Y además mencioné que en el libro de Colosenses Pablo dice que le lean esa carta a la iglesia de la Odisea. Y Jesús además empieza su mensaje en esta carta diciendo yo soy el amén. Este título no lo ha usado en ninguna de las otras seis iglesias. Yo soy el amén, yo soy la verdad. Es interesante, ¿verdad? Cómo Jesús tiene un oído puesto en cada iglesia y está escuchando lo que se está hablando adentro y lo que se está haciendo en cada oficina y los comentarios y las dudas y las doctrinas y las herejías también. Me lo puedo imaginar ahí con la orejita puesta así en la pared, escuchando. O sea, es muy posible que Jesús sabía que la iglesia estaba, cuando digo la iglesia, los miembros estos, que pareciera que no eran creyentes, estaban creyendo que Él no era Dios. Y bueno, vamos a seguir avanzando para ver si a usted le parece lo mismo. Desde luego, tiene toda la libertad de pensar diferente, ya que esto no está escrito. Esta es mi percepción y yo cómo conecto todo el conocimiento que tengo de estos textos, etcétera. Luego dice, en el mismo primer versículo, dice el testigo fiel. Amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Okay, el testigo fiel y verdadero. ¿Recuerdan la palabra testigo?
lo que significa mártir, el testigo fiel. Necesita mártir. Es una palabra que le hemos estudiado mucho, sobre todo aquí en el libro de Apocalipsis, en los capítulos que ya hemos estudiado, que por cierto, si este es el primer estudio que estás tomando de esta serie, te invito a que vayas al playlist. Ahí está el libro de Apocalipsis y puedes estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2. De esa manera vas a tener un mejor entendimiento de esta porción del texto bíblico. El testigo es una palabra de connotación de mártir en el libro de Apocalipsis. Y luego dice y verdadero, ¿verdad? Muy relacionado con la palabra amén, el principio de la creación. La Odisea era una iglesia entonces cercana a Colosenses y podría ser que también estuviera cayendo en este tipo de herejías, de ir dejando la sana doctrina para ir tomando otras doctrinas que le habían llegado. Recuerden que había muchos falsos maestros en aquella época, lo sabemos porque Pablo los previene en muchas cartas. Les dice, cuidaos de los falsos maestros, cuidaos de los lobos, les llama en algunos momentos, ¿verdad? O sea, hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento a las falsas doctrinas. Y uno creería que en este tiempo, pues no debería uno de preocuparse tanto porque hay muchos canales de información. Sin embargo, hoy por hoy la iglesia está más dividida que nunca. O sea, hay denominaciones partidas en dos completamente, y no denominaciones de 100 iglesias, de miles de iglesias que se han dividido en dos completamente porque hay un sector que ha abrazado algunas ideologías como, por ejemplo, definir cuáles textos de la Biblia nos dejamos y cuáles no. O sea, asuntos muy agresivos y muy obvios para muchos de nosotros de que están totalmente equivocados, pero muchas veces estas personas no lo ven, sobre todo personas que están muy inclinadas al humanismo, a mucha compasión por el ser humano. Entonces esa compasión por el ser humano los lleva a extrapolarse de manera que pierden el balance con la palabra de Dios. Y es que sí, Jesús tuvo mucha compasión del ser humano. Él los alimentó, los sanó, oró, lloró con ellos. Pero en todo momento Jesús deja muy claro que Él vino a hacer la voluntad del Padre, primero que la de los hombres, primero que complacernos, primero que sanarnos, primero que todo, Él vino para agradar al Padre. Y ese debe ser un principio que está en la vida nuestra también, que primero está la voluntad de Dios y después de segundo. O sea, no es como que van los dos al mismo tiempo. Ah, bueno, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero también amo al ser humano al mismo nivel. No, no, eso no es lo que dice el verso bíblico. Dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, desde luego, al vecino, la familia y a todos los demás. Es muy claro el texto bíblico de que inclusive a muchos los llamó a dejar a su propia familia para seguirlo a él. O sea, que no puede haber en nosotros esa compasión que no nace de un lugar santo, que no es justificada en la Biblia. Claro, es que estoy segura, el texto bíblico no lo justifica. Dios primero y después todos los demás. Así es como debe ser. Sí, puede sonarnos muy fuerte, pero es que está en todo el texto bíblico. Es que si no, uno se desviaría porque las necesidades del mundo son muchas. Entonces uno se iría por la compasión y inclusive pondría de lado los valores y los principios del reino de Dios por causas humanas que son muy justas a los ojos humanos, pero que podría uno estar desobedeciendo a Dios. Tema para otro día, ¿verdad? Pero bueno, y les dejo para que piensen y desarrollemos todos un pensamiento crítico y no nos dejemos llevar eh, por lo que nos digan solamente, también que pensemos y analicemos y cuando decimos amén, entendamos a lo que le estamos diciendo amén. Así que la iglesia de la Odisea es una iglesia muy única a la que Dios le habla de una forma muy fuerte, desde el verso mismo que acabamos de iniciar. Eh, y el tema aquí tiene que ver mucho con esta doctrina de si Jesús
es Dios o no, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero que ya vemos cómo Jesús se presenta. Sí soy verdadero, sí soy real y sí soy el principio de toda creación, que precisamente esa parte, soy el principio de la creación, es muy usado por algunas religiones para decir que Jesús es creado. Ujú. Pero si usted conoce el griego, usted va a entrar y va a poder darse cuenta de que en ningún momento habla de que fue una criatura, sino que lo que está diciendo es que inicia con que Él estuvo en toda la creación, que inicia, que Él estuvo desde siempre, que Él es eterno. Lo último que aquí dice el texto es que Jesús fue creado. Y sabemos, por ejemplo, que la religión, los testigos de Jehová, usan este texto y ellos creen que Jesús es el primogénito y es la primera creación de Dios, que fue creado por Dios. O por ejemplo, los mormones, que también creen que Jesús es creado, sin que Jesús es creado, que es el primogénito y etcétera, pero no está al mismo nivel de en la Trinidad que Dios Padre. Avancemos al verso 15. Dice así, yo conozco tus obras. Una vez más, recuerden, viene y se acerca a esta iglesia diciéndole, yo conozco tus obras. Vean qué interesante, la palabra obras. Recordemos que la salvación no es por obras. Usted no compra la entrada al cielo. La entrada al cielo no es un tiquete que se compra o por el que se paga o por el que un sacrificio que usted haga le va a permitir entrar al cielo. No, eso sería totalmente de acuerdo a la perspectiva del mercado, del mundo en el que tú y yo vivimos. Pero la entrada al cielo es a través de la sangre de Jesús, creyendo en el sacrificio de la cruz. Es así, un regalo. Es un regalo que no mereces, que no merezco, totalmente de acuerdo, pero sigue siendo un regalo y no hay otra forma, no existe otra forma. Es a través del sacrificio de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El que me conoce a mí, conoce al Padre, dice el texto bíblico. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. ¿Puedes tú conocer a Dios sin conocer a Jesús? No, no. El texto bíblico dice que para conocer a Dios hay que haber conocido a Jesús. Jesús es el camino. Así lo pone el texto bíblico y la Biblia es la autoridad. Y dice, yo conozco tus obras. La palabra obras está acá. Entonces, si la palabra obras está acá, ¿por qué está si en realidad la salvación es por gracia? Bueno, porque sí que las obras cuentan, pero como un resultado, no como la llave que nos abre la puerta al cielo, sino como un resultado. Y recordemos que las obras son importantes cuando llegue el juicio final, porque los creyentes, que lo vamos a ver cuando lleguemos a los capítulos en el libro de Apocalipsis, vamos a entrar en detalles, pero va a haber un juicio y en ese juicio habrá una entrega de premios, por llamarlo de alguna manera, a los creyentes dependiendo de las obras que hayan hecho. Y yo podría decir una barbaridad, pero que no está en la Biblia, lo aclaro. Pero es muy posible que hasta toda la formación tuya aquí en la tierra va a ser usada en el reino venidero. Yo no, a mí Dios, por lo que lo voy conociendo en estos montón de años que tengo de caminar con Él, eh, a mí me parece que Dios es un excelente gerente de recursos humanos. No veo a Dios desperdiciando tus lágrimas, tus sufrimientos, tus crisis, tus momentos difíciles en la vida, lo que has aprendido y que no lo vaya a usar en el reino venidero. No, yo veo al el Dios que yo por lo menos estoy creyendo que conozco. Me parece que hasta nuestra historia de vida va a ser usada en el reino venidero. Así que las obras van a tener un lugar importante. Y luego dice el 15, siempre estoy en el 15, que ni eres frío ni caliente. Wow, esto es fuertísimo. Yo conozco tus obras. O sea, yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. Y luego le agrega, ojalá fueses frío o caliente. Bueno, resulta que esta ciudad era una ciudad que el suministro de agua venía de muy lejos. Y es que
Cerca de la Odisea habían dos ciudades, ¿no? Colosas, que ya lo mencioné, donde habían fuentes de agua y era un agua muy fresca y era muy reconocida por eso, porque era agua fría, era agua muy refrescante. Pero también había otra ciudad cerca que tenía aguas termales. Y en ese lugar, pues se iba para sanidades. Todavía al día de hoy existen. Y en Turquía, en la Turquía moderna, esta iglesia estaba ubicada en Turquía y actualmente todavía existe con otro nombre una ciudad ahí mismo. Eh, entonces, las ciudades cercanas a la Odisea, una tenía agua muy fresca y la otra tenía aguas termales. Entonces vean cómo Dios empieza usando un lenguaje conocido, muy conocido por la comunidad. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El agua a la Odisea la traían a través de unas cañerías. Algunos arqueólogos han llegado a decir que medían 5 millas, lejísimos, y que venía desde lejos. Entonces esa agua tenía que viajar mucho camino. Y cuando llegaba a la Odisea, era una agua sucia, era una agua que venía contaminada por las cañerías. Y era una agua que al haber viajado por tanto rato, pues ya no era un agua ni fresca, ni era un agua caliente tampoco. Era una agua tibia. Entonces, este lenguaje era muy fácil de entender por la comunidad a quien le estaba enviando la carta. Ahora, ¿por qué venía el agua de afuera? Bueno, porque tenía su ventaja traer el agua de afuera. Ustedes recuerdan que las ciudades creaban como un fuerte alrededor, ¿verdad? Para protegerse de los ejércitos enemigos. Y así era como se protegían, con esas murallas enormes que eran impenetrables. La forma en cómo un ejército enemigo vencía generalmente era porque sitiaban esas murallas. Y ahí el ejército acampaba por meses, de meses, de meses, porque a través del agua, el suministro del agua llegaba de afuera, casi siempre en las ciudades de aquella época, de aquellos siglos. Entonces, como estaba sitiada la ciudad, no podían ir por agua. Entonces, el primer golpe que daba un ejército enemigo era sitiar el lugar y que no pudieran ir por agua. Bueno, la Odisea tenía unas cañerías que venían por debajo de la tierra para precisamente poder defenderse de ejércitos enemigos. Pero esto producía lo que acabo de contar, que el agua fuera sucia, que el agua fuera tibia. Y la comunidad entiende muy bien cuando Jesús les dice esto, que ellos no son ni fríos ni calientes y que ojalá fueran una de las dos cosas. O sea, lo que les está diciendo es, o sea, preferiría que fueran ateos. Preferiría que nunca hubieran tenido un encuentro conmigo. Preferiría casi, o sea, les está diciendo que cualquier cosa es mejor que la posición que tienen de ser tibios. Fuerte, ¿verdad? Y lo de agua tibia que vomita, o sea, que le produce vómito, náuseas. Eso dice el texto, que ese tipo de creyentes le producen náuseas a él. Lo que está diciendo, claro, fíjense que cuando una persona llega intoxicada a un hospital, por ejemplo, puede que le den agua tibia para provocarle vómito, para limpiarlo, para que tengan una idea del agua tibia. Bueno, hablemos del cafecito, el café que muchos tomamos. Usted puede ir a un lugar y pedirse un café frío, y a muchos nos gusta el café frío, y usted lo puede pedir caliente, pero ¿cómo le sabes un café que no está ni frío ni caliente? Yo recuerdo a mi mamá cuando el café no estaba eh, bien caliente, la cara que hacía, era como si le hubieran dado algo horrible. Bueno, esa es una comparación que hago para que podamos entender mejor el mensaje. O sea, es un estado del agua
que produce náuseas, que no quiero, que no me gusta, que el cuerpo lo rechaza. Y ese es el mensaje que Jesús está dando. Y luego, claro, lo primero que uno, al escuchar un mensaje tan fuerte, es reflexionar y preguntarse, ¿qué le produzco yo al Señor? O sea, cuando Dios me ve, ¿qué produzco yo en Dios? ¿Qué piensas tú? ¿Qué produces tú en Dios? ¿Produces alegría, una sonrisa en el rostro de Dios? ¿O produces preocupación? ¿O produces enojo? ¿O produces vómito? Hay que pensarlo, ¿no? Porque este mensaje es para ti y para mí. Cuando yo estudio el texto bíblico, yo me voy predicando el mensaje. Cuando ya llego yo a enseñarlo, ya yo me arrepentí. Ahora te toca a ti revisarte. Ya yo me revisé antes de enseñarlo. Yo me reviso, me examino en la presencia de Dios cuando estudio. Siempre. El verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mayor problema de esta iglesia era la pérdida de contacto con su realidad, su conciencia cauterizada. O sea, no había conciencia de pecado, porque Jesús está diciendo, porque tú dices, ahí la palabra es porque tú te crees rico eh, y crees que no tienes necesidad de nada. O sea, tú te crees, están engañados, tienen una percepción equivocada de sí mismo. ¿Usted alguna vez ha conversado con alguien que se creó una persona muy diferente de como usted sabe que es? Y usted dice, pero ¿cómo no se ve? ¿Cómo no se ve? Si es muy obvio que no es así. Bueno, pues aquí tenemos ese caso. ¿Usted alguna vez, por ejemplo, posiblemente has vivido esta experiencia? Porque hoy día es muy público. Ves las noticias y ves a un sociópata que hizo una barbaridad. Hizo una barbaridad, mató a un ser humano inocente, a su mamá, a un niño, en fin, mató a alguien que no fue ni en defensa propia, etcétera. Y luego tú lo ves en la corte sentado en el juicio como que nada, sin ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de arrepentimiento, porque no tienen la capacidad de remordimiento. Son un tipo de personalidad, persona que tiene que le falta algo o le sobra algo en su cerebro. Y no tiene eso con lo que todos los seres humanos tenemos, que nos sentimos mal cuando hemos hecho daño. Pero hay personas que no lo tienen. Pueden haber asesinado en formas súper crueles y lo cuentan como si estuvieran diciendo que se tomaron 5 tazas de café hoy. Y fue que asesinaron a 5 personas hoy, porque no lo tienen. Bueno, hay un nivel espiritual en que la persona no se ve. Y es que la persona que está en pecado no puede hacerse un autodiagnóstico, porque ¿cómo vas a diagnosticarte cuando ni siquiera tienes capacidad de sentir lo que te sucede, de darte cuenta, porque estás partiendo de una ignorancia espiritual completa y absoluta? No te das cuenta que estás mal, no te das cuenta que necesitas doctor, no te das cuenta que necesitas a Dios, y aquí el texto dice, y crees que de ninguna cosa tienes necesidad. O sea, te crees el mejor, te crees la mejor, súper bien espiritualmente. Ni siquiera consideras que tú tienes que abrir la Biblia. No, no, ni entrar a un estudio bíblico, porque ¿para qué si es que estoy de lo mejor? Yo soy buena persona. ¿No han escuchado eso? Muchas veces, ¿verdad? Yo soy una buena persona. Y por los natos soy buena persona. No tengo que hacer más nada. Eso no es lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que los buenos y los malos necesitamos a Dios, porque todos somos pecadores. Todos, porque todos nacemos con un pecado. Y solo Dios puede quitar ese pecado. Y luego le dice, y no sabes que tú eres un desventurado. O sea,
que eres miserable, que eres pobre, tú no eres rico, tú eres ciego y además estás desnudo. Esto es muy interesante porque cuando una persona llega a Cristo, o para que una persona llegue a Cristo, corrijo, primero la persona tiene que estar consciente de su pecado. Por eso partimos desde el mismo pecado original, para que nadie pueda decir, yo soy tan buena persona que no tengo que hacer nada. No, si tienes que hacer, es que cuando naciste, naciste con pecado, te tienes que arrepentir de ese pecado, que no cometiste, que lo heredaste, sí, pero igual te tienes que arrepentir para poder empezar a caminar con Jesús. Tienes que partir desde un acto de humildad. Todo esto es parte del proceso espiritual. Y esta iglesia, pues ella creía que era rica, ella creía que estaba vestida, pero en realidad era pobre y en realidad estaba desnuda. Y es que definitivamente qué difícil es poder verse uno cuando uno está en pecado. ¿Usted recuerda cuando usted no conocía nada de la palabra? ¿Usted creía que usted necesitaba a Dios? ¿O usted se creía muy buena persona? ¿O usted ni siquiera consideraba el mundo espiritual? No estaba en su presupuesto mental. Claro, ¿usted se le ocurrió alguna vez que usted estaba mal? No, ¿verdad? Muy posible que no. Bueno, esta iglesia estaba así. Por eso el Evangelio comienza hablando de arrepentimiento, tratando de hacer conciencia del pecado a la persona, para que la persona pueda tener la capacidad de verse a sí mismo y hacer un cambio de dirección. Primero tiene que reconocer su pecado. El verso 18 dice, por tanto, por todo eso que ya dije anteriormente, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí, o sea que de él, compren oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, como quien dice, si de verdad quieres tener algo de valor, ven a comprar de mí oro refinado. O sea, que es de él, que es solamente lo que viene de él lo que tiene valor. Claro, es que esta era una iglesia muy rica, porque esta ciudad era muy, muy exitosa económicamente. Era una comunidad, una ciudad que era como lo que sería Suiza hoy, una central financiera muy importante, como lo que es Panamá, por ejemplo, que tiene muchos bancos, o lo que es Wall Street en Nueva York, que hay muchísimo dinero, muchísimas entidades financieras. Eso. Entonces, eso era esta ciudad. Entonces la iglesia pues tenía reflejos de lo que había en la ciudad. No solamente que tenía mucho dinero, porque claro, las personas que habían llegado pues venían de ese mundo, sino que además también tenía el reflejo del orgullo de la ciudad. La ciudad era muy orgullosa de su éxito económico. Y de hecho, hay algunas historias, por ejemplo, porque en el año 60 hubo un gran terremoto y ellos pudieron reconstruir la ciudad sin necesidad de ayuda del gobierno, del imperio, porque tenían tanto dinero. Y dicen los historiadores que ellos se jactaban de eso, de que ellos no necesitaron ayuda del gobierno, porque eran muy poderosos económicamente. Entonces, aquí, claro, ellos eran muy independientes, muy autosuficientes. O sea, yo, ¿para qué voy a necesitar a Dios? Yo no necesito a Dios. Esa era la postura que tenían. Y entonces el Señor les dice, tú crees que eres rico, pero eres pobre. Tú crees que estás vestido. Y lo de vestido es interesantísimo también, porque ellos eran productores de una lana negra finísima con la que se hacían abrigos de alta alcurnia. Entonces les habla de vestidos también. O sea, tú crees que estás vestida, estás desnuda. Si eso que llevas puesto no vale nada. Lo que vale es lo que venga de mí, les está diciendo Jesús. Y no tienes nada, así que venga a comprar oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Sabemos que las vestiduras blancas son las vestiduras que nos va a dar Cristo y las vestiduras blancas salen mucho en el texto bíblico, en el libro de Apocalipsis. Es la santidad de Dios en nosotros, la santidad que Cristo conquista para nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea,
para que no se descubra que estás desnudo, tú no estás vestido. Pero miren cómo termina esto. Qué tremendo. El verso 18, el final. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, además les dice que tienen ceguera espiritual. Les dice que están ciegos, que no pueden ver. No, esto en buen costarricense es una súper regañada. No me gustaría a mí llevármela. Le dice, y unge tus ojos con colirio. Resulta que esta ciudad tenía una escuela de medicina especializada en ojos y habían creado un ungüento para sanar eh, úlceras o daños en los ojos. Eh, y aquí Jesús pues usa este elemento más que era tan conocido por la comunidad y lógicamente por la iglesia. Eh, ¿De que están ciegos? ¿Ustedes se creen que son los que descubrieron la medicina para los ojos? Bueno, pues yo vengo a decirles que están ciegos. La ceguera espiritual. Entonces la ceguera espiritual es una enfermedad espiritual. O sea, alguien puede ver lo que es natural, pero no puede ver el mundo espiritual. No puede entender. Sí, lo nota uno muchas veces. Uno sabe cuando uno da un mensaje bíblico. Hay personas que a mí se me han acercado y me han dicho, qué lindo habla usted. O sea, pues, no les entró, pero nada, ni por aquí y les salió por acá. No entendieron nada del mensaje. Qué lindo que habla usted. O sea, como si el tema fuera que yo hablo lindo. O sea, no podían decir nada, no me han podido decir nada del contenido del mensaje porque no escucharon, porque son sordos espirituales. Pero en cambio hay otra gente que se te acerca con un corazón humilde, con los ojitos llorosos muchas veces, o que los ves con una atención totalmente concentrados, absorbiendo cada palabra para alimentar sus espíritus, para examinarse, porque hay una humildad espiritual. Y Jesús les dice, yo soy el que puedo hacer que ustedes puedan ver, que ustedes están ciegos. ¿Y cómo es eso? Bueno, con el conocimiento de la palabra, con el entendimiento de la palabra, cuando usted comprende la palabra, cuando está esa iluminación del Espíritu Santo a través de la enseñanza y usted comprende el texto, eso es ver en el mundo espiritual. Y es que Jesús es muy claro con todas estas personas. O sea, usted está desnudo, usted cree que es rico, pero es pobre, usted cree que está vestido, pero está desnudo, usted cree que ve, pero usted está ciego. Yo creo que esta confrontación que Jesús le hace a estas personas es una confrontación muy fuerte, pero también creo que es producto del amor, porque ¿por qué se va a tomar el tiempo de mandarle la carta? Si no les importara a ellos, si lo que quisiera es pues, que pase lo que sea con ustedes, no se toma el tiempo de mandarle la carta. Eso es como un papá o una mamá cuando le llaman la atención fuerte a un hijo, porque tienen que ser muy firmes para ver si reacciona, porque el camino por donde va lo va a llevar a una destrucción y tienen que ser muy fuertes para ver si hay una reacción. Eso es lo que yo creo. Y también porque conozco a Dios, que siempre al que se arrepienta lo recibe. El verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, a ver qué haces. Pero te tienes que arrepentir. Y arrepentir significa cambio de dirección. O sea, usted iba para allá y Dios dice para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Usted maltrataba a su cónyuge. Bueno, Dios dice hasta aquí, para el otro lado. Usted estaba viviendo una vida desordenada y Dios dice hasta hoy, para el otro lado. Cambio de dirección completo y absoluto. Un giro 180 en su conducta, en su estilo de vida. Y aquí llama a eso. Luego el verso 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿qué es esta ternura? Tremenda regañada. Y ahora le dice, bueno, aquí estoy a la puerta, ya te dije todo.
lo equivocado que estás. Por ahí no es, así no es que vas a llegar a mí. Bueno, aquí estoy a la puerta y estoy llamando, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Cena. La cena era la comida última de la